una red más que nada es un conjunto de equipos interconectados, ¿sí? De lo que son las computadoras, y esas computadoras, esos equipos, esos dispositivos pueden estar conectados a través de distintos tipos. Podemos ver que las redes pueden estar a través de un cable de red, un cable coaxial, o a través de lo que es la tecnología Wi-Fi, que no hace falta que estén interconectadas físicamente, sino que a través de un mismo medio de comunicación, estos recursos dentro de lo que son las computadoras se pueden compartir. ¿Y para qué se crea una red? Más que nada, lo que facilita la red es, por un lado, el uso de los recursos compartidos, en donde todas las computadoras, por ejemplo, pueden enviar a una sola impresora. Entonces, de esta manera se ahorra lo que es la conexión, lo que es los recursos, ¿sí? Porque en vez de tener una computadora, una impresora conectada a una computadora, ¿sí? Voy a tener una sola que va a servir de servidor, en donde cada computadora manda un archivo, ¿sí? Y no tengo que gastar en tener una impresora conectada a cada computadora. Entonces, si estoy hablando de una corporación, de una empresa, en donde siempre se trata de minimizar los costos, el uso de una impresora servidor, en ese sentido, me ahorra muchos recursos económicos. Al mismo tiempo que el uso de servidores, ¿sí? Si cada computadora almacena una información, pero yo utilizo servidores en donde esa información se encuentra centralizada, todos los usuarios acceden al mismo tipo de información, esa información que está actualizada y que está resguardada en un servidor de archivos, ¿sí? Y de esa manera no solamente ahorro recursos y me estoy asegurando de que esa información, que es uno de los medios más importantes, uno de los recursos más valiosos dentro de cualquier empresa, están resguardados, ¿sí? Entonces, por eso, poco a poco se fue viralizando y utilizando en cualquier tipo de organización, ya sea una pymes, una empresa chica, a cualquier corporación grande que, por ejemplo, esté presente a nivel mundial, sí o sí está presente el uso de una red. Bien, entonces, por un lado, esos son el concepto que forma parte de lo que es una red. Y también tenemos que hablar de cuáles empiezan a ser los beneficios, las ventajas que presenta una red. Por un lado, estamos hablando de que se comparten información y se comparten recursos, ¿sí? Que por un lado esos recursos pueden ser las impresoras, pueden ser los discos, ¿sí? En donde, por ejemplo, cada computadora que forma parte de esa red, voy a definir cuál es la información compartida que va a ser accesible a todas las computadoras que forman parte de esa red y cuáles son los dispositivos compartidos. Si voy a utilizar escáneres, si voy a utilizar impresoras o algún tipo de recurso informático que va a ser utilizado por todas las computadoras de esa oficina, ¿sí? Y también a través de la red también me brinda una manera de seguridad, porque yo a través de la red informática me puedo asegurar que solamente los empleados, que solamente los usuarios que forman parte de esa organización accedan a la información que se definió y a los recursos informáticos, ¿sí? Así también como la información que forma parte de una empresa es vital en el sentido de que no se la pierda y de que todos los usuarios accedan a la última versión, también es importante que la información que se maneje solamente sea visible, solamente sea modificable para aquellos usuarios que accedieron y que se definieron para acceder a esa información.
¿sí? Que, por ejemplo, no cualquier empleado de una empresa acceda a la base de datos en donde se maneja la información de los sueldos, porque solamente esa info, ¿sí?, es vital y tiene permiso solamente los que liquidan sueldo. No cualquier empleado de esa empresa, por ejemplo, puede acceder a esa información. O, por ejemplo, en una entidad bancaria, no todos los empleados del banco tienen acceso a la información de clientes, a esa base de datos de clientes que se utiliza, sino solamente los que están asociados por el hecho de las funciones que realiza dentro del banco. Entonces, a través también de esta red informática se pueden definir los tipos de permisos de estos usuarios a través de estos recursos compartidos. Entonces, dentro de una red no solamente se comparten los recursos físicos, sino también los recursos lógicos. Y siempre cuando hablamos de recursos lógicos, estamos hablando de archivos, de aplicaciones, de programas. O sea, todo lo que es dentro del punto de vista sistémico, es decir, los sistemas. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece el uso de cualquier tipo de red? Principalmente tenemos una mejor comunicación entre los usuarios. Los usuarios que forman parte de una misma red, ¿sí?, pueden saber, por ejemplo, qué recursos compartidos acceden, ¿sí? Si yo quiero acceder a la computadora de otra oficina, no tengo que ir físicamente a esa computadora, sino que simplemente accedo desde mi computadora a la red y puedo saber qué archivos tiene compartidos. Y si yo quiero consultarlos, simplemente accedo desde mi computadora hacia las demás. Obviamente que yo voy a poder acceder como usuario a todos aquellos archivos y discos que hayan estado definidos en forma compartida, ¿sí? Esto siempre lo hace la parte de sistemas, la definición de los usuarios, la definición de los permisos, qué permiso tiene cada usuario, si tiene permisos de lectura, de escritura y de visibilidad, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros veíamos sistemas operativos, habíamos visto que se podían definir toda una serie de permisos. Esos permisos hacían referencia no solo a las operaciones de lectura, de escritura, sino también a la de las propiedades de esos archivos, si podían ser visibles o no y para quiénes, ¿sí? Acá siempre se está definiendo para qué usuarios. También cuando se instala una red, eso significa un mejor aprovechamiento de todos los recursos físicos y lógicos para esa empresa. ¿Sí? Se define un escáner y una impresora para una oficina, ¿sí?, como servidores, como ya recursos compartidos, ya eso implica un ahorro para esa oficina, para esa organización, porque en vez de tener una impresora para cada computadora, solamente basta que para esa oficina haya una sola impresora o un solo escáner. Entonces ya de esa manera ahí se reducen los costos monetarios para esa organización. También desde el punto de vista de software, porque si se trata de una empresa que paga licencia, ¿sí?, que está pagando licencia por Windows o por el sistema operativo que esté utilizando, si tiene menos computadoras, ¿sí?, también eso le está implicando un ahorro, ¿sí?, en pago de licencia por esas computadoras o por los usuarios, ¿sí? Si se trata de una corporación que está pagando un programa, ¿sí?, de desarrollo, se supone que por cada usuario que esté utilizando ese programa tiene un costo. Entonces, si se están definiendo dentro de una red grupos de usuarios, también sistemáticamente esa empresa también está pagando menos. Por eso hay un mejor manejo monetario cuando ya se está definiendo una red. También dentro de las redes se definen y se organizan lo que son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajos se refiere a
conjunto de dispositivos o conjunto de usuarios en donde cada grupo tiene definido una serie de permisos y una serie de operaciones que pueden realizar esas computadoras o esos usuarios. Entonces, por ejemplo, se puede definir, bueno, el grupo de trabajo de recursos humanos, el grupo de trabajo de la parte contable. Entonces, solamente los que pertenezcan, por ejemplo, al grupo de recursos humanos, los empleados de ese grupo pueden acceder a los archivos que tienen compartidos en esa oficina. No pueden acceder, por ejemplo, a los archivos del grupo de trabajo contable, porque así se van restringiendo las visibilidades de los archivos que maneja esa empresa, ¿sí? La información es un recurso muy valioso, ¿sí? A pesar de que sea un recurso tangible que solamente se lo pueda visibilizar a través de la computadora, no se lo puede ver, no se lo puede tocar, pero es una información digital que hoy por hoy todas las empresas, todas las corporaciones, lo que más tienen que resguardar es la información. Entonces, a través de las redes informáticas, ¿sí?, van definiendo la parte del sistema toda esta serie de permisos, de limitaciones, de restricciones que debería existir en cualquier corporación, ¿sí? Porque imagínense en sí, ustedes, por ejemplo, cuando se inscriben a un examen final, ¿sí?, que venga otra persona y borre esa inscripción. O ustedes se inscriben a cursado, ¿sí?, se cierra la inscripción y otro usuario les borró esa inscripción de cursado. Entonces, es información que es vital, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro entorno de la facultad, y así para cualquier corporación. Entonces, por eso, la red también ayuda a establecer todas estas pautas de seguridad y de control de la información que se maneja. Y sobre todo, bueno, definir que los usuarios que accedan a esa información sean los correctos y que los permisos, las operaciones que vayan realizando todos estos usuarios sean los permitidos, ¿sí? Que aquel usuario que realice una escritura, que realice una modificación, sea porque realmente ese usuario tiene el permiso, no porque se trate de hacer algún daño a la compañía o se trate de algún hacker. También a través de la implementación dentro de la red, dentro de la empresa, se pueden también manejar y mejorar la administración de todos los equipos y los programas, ¿sí? La gente de sistemas de esta manera puede determinar cuáles son los equipos que están instalados dentro de la empresa, establecer como una normativa o estandarizar el uso de todas las computadoras, o sea que, por ejemplo, todas las computadoras tengan instalados los mismos programas, las mismas versiones, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si en una empresa se utiliza Office de distintas versiones? Por ejemplo, en una computadora se utiliza el Office 2016, en otra el 2010 y en otra una versión anterior. Cuando trabaje cada empleado, ¿sí?, y empiece a guardar sus archivos, quizás ya se corte esa compatibilidad que pueda existir entre los distintos archivos. En cambio, si todas las computadoras manejan la misma versión de Office, la misma versión de las aplicaciones que utiliza esa compañía, se va a lograr una mayor y una mejor compatibilidad en todas las computadoras. Al mismo tiempo también que se trata de que todas las computadoras que se utilicen sean las mismas, que más o menos los procesadores sean los similares, los sistemas operativos, las licencias que utilizan esas computadoras sean pagadas y tengan las mismas funciones, ¿sí? Para que todos los empleados, por ejemplo, que forman parte de esa compañía, de esa corporación, sean estabilizados, sean uniformes, ¿sí? Se trata de que todos los empleados tengan las mismas condiciones de trabajo.
y eso también se logra a través de las redes, porque cuando las computadoras forman parte de una red, se supone que todos los nodos, que todos los elementos tienen las mismas características. ¿Qué otra ventaja ofrece el uso de las redes? La integridad de los datos, ¿sí? Una vez más, acá, los datos, la información que maneja una corporación, ¿sí? Tiene que ser la misma para todos los empleados. ¿Qué pasa si un empleado quiere acceder a una base de datos y al mismo tiempo hay otro empleado en otra sucursal que accede a la misma base de datos y que en ese mismo momento quiere hacer una modificación? Entonces, si están conectadas en una red, dentro de esa red, dentro de ese sistema operativo de servidor, obviamente que se va a establecer alguna normativa de seguridad para ver, bueno, a qué usuario se le da permiso para que realice primero la escritura y luego darle permiso al otro usuario que se conectó luego para que pueda modificar luego, ¿sí?, el mismo registro. Entonces, de esa manera se asegura que todos los usuarios que accedan a la información siempre accedan a la última versión, ¿sí? Si estoy trabajando en un banco, siempre tengo que trabajar con las últimas transacciones realizadas, ¿sí? Si ustedes chequean su cuenta bancaria, se supone que los movimientos que registren sean los últimos, que todas las transferencias que yo haya realizado o si hice algunos pagos a través de internet se reflejen en ese movimiento bancario. Y es porque estamos haciendo referencia a eso, a que los datos que se reflejen siempre tienen que ser íntegros, o sea, que se refleje lo real. Y si estoy trabajando dentro de una corporación, dentro de una empresa, eso es lo más valioso que tiene esa corporación, la información. Después, obviamente, a través de esta red que se instale dentro de la corporación, también va a ofrecer toda una serie de medidas de seguridad, ¿sí? Que esas medidas de seguridad me van a ir asegurando, ¿sí?, que los usuarios que accedan sean los que tienen permiso para acceder a esa información, que esos usuarios tengan los permisos, ¿sí?, definidos para esa información, que aquellos usuarios que tengan permiso de escribir, escriban y modifiquen los archivos, que aquellos usuarios que no puedan ver los archivos o no puedan ver cierta parte de la información, sea realmente porque son usuarios que no tienen esos permisos, que no tienen permitido ver esa información. Entonces, todas estas ventajas, ¿sí?, todas estas funcionalidades las hace el administrador de redes, ¿sí?, a través de ese sistema operativo que fue definido de servidor, ¿sí?, que a través de este sistema operativo puedo ir definiendo cuáles son los usuarios que van a estar conectados a esa red, cuáles van a ser los permisos, ¿sí?, si hay algún tipo de restricción, ¿sí?, en cuanto a las operaciones, en cuanto a la visibilidad, quizás a la conexión, ¿sí? Hay algunas empresas que, por ejemplo, solamente permiten que sus empleados se conecten en el horario de trabajo, o sea, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde, que en otro horario esos empleados no se puedan conectar vía remota a la empresa. O sea, ya todo siempre depende de las pautas, ¿sí?, de lo que defina esa empresa como funcionamiento para su corporación. Pero bueno, hoy por hoy cualquier empresa, pymes, cualquier tamaño que se trate de esa institución, ya está utilizando sí o sí una red. ¿Cuáles son los tipos de redes que podemos encontrar? ¿Sí? Las redes, si bien nosotros decimos que el concepto genérico es un conjunto de dispositivos que están interconectados,
estos tipos de redes van a variar en muchas cosas. En una de las cosas en que varía es en el alcance, ¿sí? ¿El alcance a qué se refiere? Se refiere a qué distancia tienen esos dispositivos que están interconectados y los usuarios que forman parte de esa red, ¿sí? Si tienen que estar físicamente o no dentro de esos dispositivos que están interconectados para acceder a esa red. La primera red que nosotros encontramos es la red pública. El concepto general dentro de esta red pública, ¿sí?, hace referencia simplemente a un conjunto de dispositivos que pueden ser computadoras, pueden ser computadoras y celulares, router, modem, ¿sí?, otros dispositivos que permitan la interconexión, pero que físicamente esos dispositivos están conectados y que cualquier dispositivo, ¿sí?, cualquier persona se puede conectar a esa red porque esa red no tiene una contraseña, no hay una clave de acceso para que se pueda conectar a esa red, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando van a una plaza pública, generalmente en las grandes ciudades, acá en Tucumán creo que hay en la Plaza Independencia, en la Plaza Urquiza, bueno, en las principales plazas, por ejemplo, de Tucumán o en Buenos Aires, cuando ustedes van a ver, si ustedes se conectan a Wi-Fi, que hay redes en cada plaza, ¿sí? Y que simplemente ustedes tienen que seleccionar esa red y ya se conectan. Y eso pasa porque no les piden ninguna contraseña, ¿sí? Por eso se llama más que nada pública, porque no hay una contraseña en la cual nos podamos conectar a esta red. Y así como hay una red pública, también existe una red privada. La red privada hace referencia a que ahora sí hay una contraseña, ¿sí?, en la que el dispositivo que se quiera conectar a esa red, ¿sí?, sí o sí tiene que tener la contraseña para poder conectarse, ¿sí? Por ejemplo, las redes que ustedes tienen en sus casas, seguramente que se trata de una red privada, ¿sí? Porque solamente los que viven en esa casa, ¿sí?, o cuando va un amigo o cualquier conocido, ustedes les dan la contraseña, ya se puede conectar. Porque si no, todo el barrio se conectaría a la red que ustedes tienen en su casa. Entonces, de esa forma, ¿sí?, se restringe la accesibilidad de cierto número de usuarios a esa red. Eso es lo que es la red privada. Después, ¿de qué otra manera se puede definir una red? También existe lo que es la red de área personal, que por sus siglas en inglés se denomina como PAN, ¿sí? Y es una red en la cual ya existe la comunicación de la computadora con los teléfonos, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces cuando ustedes no tienen internet, ¿sí?, en la computadora, pero sí tienen en el celular. Entonces deciden configurar dentro del celular, ¿sí?, que compartir el internet que ustedes tienen en el celular con la computadora. Entonces ya se crea una red personal que tiene un determinado nombre, tiene una clave, y ustedes configuran en la computadora conectarse a esa red con esa contraseña. Entonces, ya de esa manera ustedes comparten el internet que tienen en el celular con la computadora, ¿sí? Por eso se llama de área personal, porque solamente la red que ustedes definieron en ese momento, compartir el internet del celular con la computadora, ya simplemente esos dispositivos forman parte de esa red. Después empiezan a surgir o empieza a verse otro punto de vista según la ubicación geográfica que tengan los dispositivos que están conectados a esa red, ¿sí? La red más pequeña que podemos ver físicamente, ¿sí?, que está presente, es la que se llama red de área local o red LAN,
¿sí? La red de área local hace referencia a los dispositivos que están conectados en una cercanía física, ¿sí? Por ejemplo, los que están conectados dentro de una misma oficina, por ejemplo, un estudio jurídico, ¿sí? Que generalmente se trata de un departamento dentro de un edificio o que tienen definido un estudio jurídico una o dos oficinas dentro de un mismo piso. Entonces las computadoras que forman parte de ese estudio jurídico están conectadas entre sí y están cercanas, ¿sí? O la misma red Wi-Fi que ustedes tienen en su casa. Cuando ustedes se distancian un poco, ¿sí? Por ejemplo, están en un departamento en un sexto piso y ya directamente bajan, ya directamente ya no pueden ver esa red de su casa porque ya pasaron esa red de área local, porque esa red está definida para un cierto límite físico dentro de esos dispositivos. Por eso se llama red de área local, porque depende de la ubicación física y porque ese alcance es pequeño, ¿sí? Solamente abarca una pequeña área física para formar parte dentro de esa red. Es entonces la red de área local LAN. Después existe otro tipo de red de área local, pero ya hace referencia a lo virtual, ¿sí? ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos en sistemas operativos, por ejemplo, que veíamos, y también dentro de los procesos, que se virtualizaba, por ejemplo, el uso del procesador, el uso de la memoria RAM, y aquí también, de la misma manera, se virtualiza la red LAN, ¿sí? En este sentido, una red de área local virtual se refiere a que funciona de la misma manera, ¿sí? Se trata de una red pequeña, ¿sí? En la que una serie de dispositivos están conectados, pero en esta diferencia, aquí físicamente no tienen que estar cercanos los dispositivos o no tienen que estar interconectados entre sí, porque lo que tiene ahora es que todos los dispositivos que forman parte de esta red comparten el dominio de broadcast, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que es la facultad, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, lo que es Casa Central, lo que es Bellavista, lo que es Santa Lucía, Monteros, y así un montón de localidades. Entonces, quizás cuando nosotros queremos acceder a una computadora que está en la facultad y somos de una oficina del interior, lo podemos hacer vía remoto, ¿sí? Tenemos que tener instalada la misma aplicación, las dos computadoras, y sobre todo tenemos que tener un usuario de dominio y una clave. Entonces, a través de esos recursos ya puedo acceder a la computadora de Casa Central, pero eso no implica que mi computadora esté conectada físicamente a la red, sino que ahora está conectada lógicamente. Y eso permite que ya no dependa de esta interconexión física que sí existe, por ejemplo, en una red LAN. A través de la virtualización, entonces, ¿Profe? sí. ¿Qué ejemplo ha dado con la facultad? Justo se me cortó el internet. Sí, les mencionaba que, por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos una red de área local LAN, ¿sí? O sea, todas las computadoras de las oficinas ahí están interconectadas a través de cable, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo que estoy en mi casa y quiero acceder a la computadora de Bedelía, ¿sí? Yo, para acceder a esa computadora, simplemente accedo ahora con un usuario y una contraseña, compartiendo un dominio. O sea, ya ahí la interconexión es lógica, es a través de una aplicación y no a través de una interconexión física. Eso es lo que tiene de distinto la red de área local virtual, que a través de, o sea, virtualiza, hace de cuenta como que sí,
como que están interconectadas, pero ya la interconexión es distinta, es a través de una aplicación. Y esto es lo que permitió a muchas organizaciones, muchas empresas, permitir el trabajo remoto durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia, que bueno, que todavía la tenemos, pero que el año pasado fue muy fuerte y que no se permitía que todas las personas de una empresa estén físicamente en las oficinas trabajando al mismo tiempo. Entonces, sí o sí, en muchas corporaciones se tuvo que implementar el trabajo remoto. Entonces, de esa manera se fue definiendo, bueno, que los empleados puedan seguir trabajando desde sus casas, pero ya a través de lo que se llama el acceso remoto. O sea, hacer de cuenta que sí, que estoy ahí físicamente, pero a través de una aplicación, de una conexión que ahora es virtual, y se la puede realizar a través de este dominio de broadcast, puedo conectarme a esas computadoras, ¿sí? Y esta tecnología entonces se incrementó muchísimo, no solo por el trabajo, sino bueno, también por lo que viene siendo la parte educativa, ¿sí? Que más que nada todas las escuelas el año pasado estuvieron teniendo, y bueno, hasta hace poco, clases virtuales sí o sí. Después se empezaron a implementar de a poco las clases personales, ya presenciales en muchas primarias y muchas secundarias, pero más que nada el año pasado fue casi todo remoto. Entonces, todo se tuvo que implementar a través de lo virtual, ¿sí? A través de estas redes de conexiones virtuales. Después empiezan ya a crecer la necesidad de que la distancia que exista entre las computadoras, entre los dispositivos, sea mayor, ¿sí? Y de esa manera ya los dispositivos y la tecnología asociada a estos tipos de redes también fue modificando. Tenemos, por ejemplo, lo que es la red de área que se llama de campus, o en inglés que se denomina CAN, y en este tipo de red, ¿sí?, están interconectadas una, dos o más redes de áreas local LAN, ¿sí? O sea, es como que cada LAN está interconectadas, o sea, están cercanas físicamente, pero ya se interconectan cada una de estos tipos de redes, porque se trata de una corporación, se trata de una organización que es más grande y que se necesita que estos distintos tipos de redes que interactúan, sí o sí estén interconectadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las grandes universidades, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen esas universidades grandes como Yale, como Harvard, en donde estamos hablando de varios grupos de manzanas, ¿sí?, que físicamente, ¿sí?, abarcan esa universidad. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una red de área de campus, ¿sí?, o un complejo industrial, en donde estamos hablando de un complejo en donde abarca grandes hectáreas, o una base militar, por ejemplo, lo que es el Pentágono en Estados Unidos, en donde ahí sí están compartiendo varios tipos de redes de área local, ¿sí? Porque obviamente cada grupo, cada sector manejará un tipo de información delicada, valiosa, y que tienen que empezar a definir lo que son los permisos y las operaciones que se van a realizar sobre esa información. Entonces, esa es la red de área local, perdón, la red de área de campus, ¿sí? Que ya ahí ya es un poco más grande que la red de área local, porque estamos hablando de la interconexión de varias redes al mismo tiempo. Después ya la red, cuando empieza ya a incrementar, a necesitar que brindar
los mismos servicios a mayor cantidad de usuarios y a mayor distancia, ya empieza a implementarse lo que es la red de área metropolitana, la red MAN, ¿sí? En donde es una red que conecta las redes de un área, pero que no se extiende más allá de los límites de una ciudad o de un área metropolitana, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en Tucumán y me voy a la provincia de Salta, ¿sí? O de Jujuy, a pesar de que sean provincias límites, ¿sí? Ya cada provincia también maneja su tipo de red, ¿sí? Que manejará de determinados números de IP y de interconexiones. Por eso se llama de área metropolitana, porque ya abarca a una provincia, a una ciudad, a un departamento, ¿sí? A ustedes les pasa, por ejemplo, cuando viajan, vienen para San Miguel de Tucumán, que en alguna parte del camino, de la ruta, se quedan sin señal, no tienen señal de internet o de telefonía celular. Obviamente depende del tipo de compañía que tengan, pero con algunas empresas pasa que cuando están de viaje, ¿sí? En alguna parte, ¿sí? Del camino no tenemos internet, no tenemos señal. Y eso pasa porque estamos cambiando de una red metropolitana a otra, ¿sí? En donde esa red, ¿sí? Tiene sus antenas, tiene sus repetidores de señales, que permite que dentro de esa área sí tenga internet, sí tenga señal, pero cuando me muevo, viajo a otra parte, ya no estoy formando parte de esa red, sino que estoy pasando a otra red cercana, pero a otra red metropolitana. Entonces, eso pasa generalmente cuando me muevo de una ciudad a otra, ¿sí? Y aquí ya están presentes, sí o sí, dentro de lo que son estas redes MAN, el uso de lo que son los routers, ¿sí? Múltiples, y los interruptores, los switch. Ya vamos a ver que estos dispositivos, que seguramente ustedes también los tienen en sus casas, ¿sí? Obviamente para tener internet, que son dispositivos que permiten que varios dispositivos, varias computadoras, celulares, ¿sí? Se conecten a esa red y tengan internet. Pero si no tengo un switch, si no tengo un router dentro de esa organización, dentro de esa oficina, dentro de esa casa, no van a tener internet. Y cada red de área metropolitana, ¿sí? Tiene su conjunto de routers y de switch. Entonces, ya depende, si me muevo a otra ciudad, ya estoy conectándome. Mi celular, por ejemplo, se va a conectar a otro tipo de red, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, digamos, el que viaja a Brasil, viaja a Bolivia o ya viaja a otro país, ya directamente se da cuenta que ahí no tiene internet o que no tiene señal, porque, por ejemplo, el plan de abono que yo tengo, no decidí que el servicio sea con roaming, ¿sí? Que es el servicio ya internacional, por ejemplo, de telefonía. Si yo contrato, si yo habilito ese servicio, por ejemplo, mi celular sí se va a poder conectar a la red de ese país o de esa ciudad a la cual viajé. Entonces ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el celular, que ya les aparece otro tipo de red con otro nombre, ¿sí? Porque ya estoy formando parte de otra red MAN, de otra red metropolitana, ¿sí? Obviamente estamos hablando ya de una red entonces con mucho mayor alcance que una red LAN. Después están las redes de área, no sé si alguien quería hablar. ¿Profe? Sí. Me queda una duda. ¿A qué le llama switch? Switch es el dispositivo que te permite interconectar varias computadoras o varios dispositivos a internet, ¿sí? Pero, por ejemplo, el switch lo único que hace es compartir internet. En cambio, el router, ¿sí? Ya puedo definir otras funcionalidades. Por ejemplo, puedo definir, bueno, para qué computadora
va a tener mayor ancho de banda, qué computadora va a tener menos, y puedo integrar otro tipo de funciones. Pero básicamente los dos tienen la misma funcionalidad, que es la de permitir que los dispositivos que están conectados a, a esos dispositivos tengan internet, por ejemplo, en este caso. Bien. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante todas las características que forman parte de una red, las computadoras, las placas de red, lo que es una dirección IP, lo que es el switch, lo que es el router, cuáles son los distintos medios de interconexión que existen, el cable coaxil, el cable de red, cómo funciona una tecnología Wi-Fi. Bien, buenísimo. Bien. Gracias. No, por favor. Y después tenemos, ya ustedes van viendo que a medida que vamos avanzando de red también va modificándose el alcance, ¿sí? Ustedes van viendo que cada tipo de red, ¿sí?, tiene definido su alcance, es decir, bueno, hasta dónde voy a tener señal, ¿sí? Acá vamos aumentando y vamos viendo la red de área amplia, ¿sí? O por sus siglas en inglés, que se conoce como red WAN. Esta red, ¿sí?, es una red en la cual ya el área geográfica es mucho más grande, ¿sí?, y utiliza las instalaciones que utilizan, por ejemplo, las compañías de teléfono, ¿sí? Y es lo que yo les nombraba, por ejemplo, no sé, estoy en San Miguel de Tucumán y, por ejemplo, con la empresa 20, sí tengo buena señal. Me puedo ir al centro, puedo ir a cualquier parte de San Miguel de Tucumán y me entran las llamadas y los mensajes. Pero si me voy a Tafí del Valle o si me voy al Carillar o al Mollar o a San Javier, ya mi teléfono pierde señal, porque hasta ahí llegó el alcance, por ejemplo, de la red de área amplia, ¿sí? Ya no voy a tener señal, por ejemplo, con esa compañía de teléfono celular en otras partes del interior. Y es porque depende siempre de la tecnología, que bueno, que en este caso tenga una empresa de teléfono celular. Quizás si yo tuviera, no sé, por ejemplo, Personal, sí, tengo señal en San Miguel de Tucumán, y si me voy al Mollar, al Cadillal, a San Javier, ahí sí voy a tener señal, porque esa empresa, por ejemplo, tiene más antenas, tiene mayores repetidores de señales que hacen que el usuario, independientemente físicamente donde se encuentre, sí va a tener señal. Y esto también forma parte de lo que yo les mencionaba cuando ustedes van a otro país, a otra ciudad, a otra provincia dentro de la Argentina, que quizás la red que a ustedes les figura en el celular cambie, porque ya se trate de otra red que está delimitada para una cierta área geográfica, ¿sí? Y generalmente cuando ustedes viajan a otro país, directamente ya les aparece otra red, ¿sí? Porque ya está definida geográficamente esa red, ¿sí? Cuando surgió Internet y cuando surgió el uso de la telefonía celular, cada ciudad, cada país iba definiendo, bueno, la red. Y esta red, ¿sí?, así como nosotros vemos que dentro de una compañía se definen los usuarios, se definen los grupos de trabajo, se definen los permisos y las restricciones, también ocurre, ¿sí?, dentro de lo que es un país, dentro de lo que es una ciudad, que el red va a utilizarse, y también esto delimita la cantidad de usuarios, ¿sí? Porque si no, imagínense si dentro de lo que es la Argentina, si utilizaríamos toda la misma red, ¿sí? Se producirían bloqueos, se producirían saturación, o por ejemplo nosotros como vimos, por ejemplo el otro día que se cayó Facebook, WhatsApp, todas las principales redes sociales,
¿sí? Y ya la mayoría de las compañías de teléfono empezó a tener problemas en cuanto a las llamadas y a los mensajes. Ya no funcionaban bien los teléfonos porque ya había una saturación de solicitud de servicio, porque ya todos nos manejábamos por mensaje de texto o por llamadas. Entonces, cuando hay una sobresaturación, una exigencia a esa cantidad de usuarios, a esa cantidad de servicios que ofrece una red, directamente la red deja de funcionar. Por eso es importante que cada ciudad, cada área geográfica, ¿sí?, tenga definida su red, porque es una manera de limitar, de definir, bueno, esta cantidad de personas que viven en esta área geográfica van a estar conectados a esta red, para asegurarse de que precisamente esos ciudadanos, ese grupo de personas que viven en esa red geográfica, tengan siempre disponible esa red, puedan utilizarla siempre. O bueno, es la idea, digamos, pero obviamente que algunas veces van a haber este tipo de complicaciones que cada tanto existen. Después están las redes de área de almacenamiento, es un tipo de red muy especial, ¿sí? Se llama por sus siglas en inglés SAN, ¿sí? Y en este tipo de red, ¿sí?, lo que están conectados principalmente son los servidores, ¿sí? Habíamos visto que los servidores son los tipos de dispositivos especialmente para almacenar y resguardar información, ¿sí?, que son de los principales recursos que tiene cualquier organización, ¿sí?, y que también ahí están conectados toda la serie de servidores, de discos, en donde se almacenan todos estos tipos de información, y bueno, y todo lo que esa tecnología interconectada implica, ¿sí? Entonces, en este tipo de redes se utiliza ya una tecnología de fibra de óptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, a través de la conexión fibra óptica, la comunicación es mucho más rápida, es más segura, ¿sí? Y siempre se trata de utilizar dispositivos, conexiones que precisamente me resguarde esa información, que asegure a la compañía que en todo momento va a acceder a esa información y que esa información no se va a perder, que no se va a producir ningún tipo de daño a la misma. Y por último tenemos las redes irregulares, ¿sí?, que simplemente es cuando, por ejemplo, conectamos dos computadoras entre sí, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dos computadoras que nosotros tenemos en nuestra casa y que decidimos compartir la información entre las dos computadoras. Entonces, simplemente ahí lo que hacemos es utilizar un switch, ¿sí?, o simplemente un cable de red que físicamente está conectado de una computadora a la otra, ¿sí? Pero acá no hay definido ningún tipo de parámetro, ningún tipo de restricción ni medida de seguridad, simplemente se trata de una red casera, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de redes que nosotros podemos ver que existe la clasificación, ¿sí? Depende de qué dispositivos se encuentren interconectados, de qué corporación se trate, si se trata de una compañía chica, mediana, de una compañía grande que tiene si tiene sucursales en el país, si tiene sucursales a nivel mundial, dentro del continente o en otros continentes. Y obviamente depende de el tipo de información que maneje la corporación, ¿sí? Sobre todo las corporaciones que son bancarias o digitales 100%, por ejemplo, lo que es las empresas de Google, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que ya ahora forman una sola compañía que manejan información muy valiosa y que obviamente el tipo de red que conecta esa corporación tienen que utilizar tecnología de la última. Entonces,
Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora es que seleccionen una red, ¿sí? Que ustedes estén familiarizados. Por ejemplo, bueno, no sé, la red que ustedes tienen en sus casas, o si trabajan en el lugar de trabajo, bueno, qué tipo de red utilizan, ¿sí? Y qué dispositivos están conectados, ¿sí? Qué cantidad de dispositivos, qué dispositivos son, si tienen un switch, si tienen un router o si simplemente están las computadoras interconectadas entre sí, cuál es el proveedor de internet que, por ejemplo, en ese caso les da internet a todos los dispositivos, qué tipo de conexión utilizan, si utilizan Wi-Fi, si utilizan por cable, si es por cable, qué tipo de cable es. Entonces, como que ustedes armen un cuadrito, ¿sí? Identificando esa red. Y obviamente si se trata de una red de área local, si se trata quizás de una red de área local y virtual, ¿sí? Y precisamente eso, que ustedes vayan identificando, familiarizándose, bueno, con los que ustedes usan todos los días, identificar ahora ya esquemáticamente ese tipo de red que ustedes utilizan. Entonces ustedes lo pueden ir haciendo en papel, lo pueden ir haciendo en Word, ¿sí? Y van identificando ese tipo de red que ustedes quieran analizar, si es la de su casa o si es la de su lugar de trabajo, lo que corresponde. ¿Se entiende la consigna, verdad? Creo que sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Profe, ¿qué puede mandar Power? Sí, yo la estoy subiendo al Drive que nosotros tenemos compartidos. Ahí ustedes van a tener, por un lado, bueno, como cada tema, el Power, la presentación, y por el otro lado el Word, en donde está la teoría más detallada. Profe, ¿podría explicar de Profe. nuevo lo que no escuché bien? Sí, a mí también se me cortó. Si puede volver a explicar. ¿Qué cosa? ¿La consigna? Sí, la consigna. Ah, sí, Sí. ustedes tienen que ahora, bueno, presentar de ejemplo una red, ¿sí? Pueden seleccionar la red de su casa o la red de su lugar de trabajo, lo que corresponda. Y bueno, y es como armar una ficha técnica de esa red. Bueno, si se trata de una red de área local, si se trata de una red de área local virtual, cuántos dispositivos están conectados, qué medio de conexión están utilizando esos dispositivos, si se conectan solamente por Wi-Fi o si es por Wi-Fi y cable, entonces en ese caso sería una red mixta. ¿Cuál es el proveedor en ese caso que está permitiendo la interconexión? Si es a través de internet, si sería de qué compañía, si pueden averiguar y saber mejor, bueno, a qué velocidad funciona esa red, por ejemplo, en este caso de internet, si están presentes switch, routers o si solamente están conectados entre sí a través de cables. O sea, analizar y bosquejar ya sea la red que ustedes tienen en su casa o en su lugar de trabajo y plasmarlo ya en una ficha técnica. Bien, profe, gracias. No, de nada. Estaría bien si le llamamos red de área doméstica, No, ¿no? técnico red de área local sería. Bien.
ustedes vayan leyendo, vayan viendo la diferencia que hay entre switch, modem y router, ¿sí? Si bien son dispositivos que permiten la interconexión de las computadoras, de los dispositivos, pero cada uno de estos interconectadores, ¿sí?, ofrece distintas características, distintas alternativas. Entonces, empezar a saber cuál es la diferencia y que no es lo mismo un router que un modem o que un switch. Como así también, cuáles son las características, cuál es la diferencia que hay entre un cable de red y un cable coaxial, de fibra óptica. Profe, ¿podría compartir de nuevo el link del Drive, por favor? Bueno, dale espacio. Gracias. De nada. Cuando celulares generalmente se conectan a esa red, qué es lo que forma parte de esa red, si hay un modem, si hay un switch, si hay un router, cuántos hay, qué tipo de interconexión utilizan, si es con Wi-Fi, si es con cable de red, cuál es el proveedor de red en ese caso, o sea, en este caso de Internet, ¿sí? A qué velocidad trabaja, ¿sí? Que es lo que generalmente es la velocidad a la que ofrece, la que determina la compañía que vos contratás, si tiene un buen alcance o no, o si vos ves que haría falta algún otro tipo de repetidor, algún otro tipo de dispositivo para mejorar la conectividad de esa red y qué tipo de red se trata, si es una red de área local, si es una red de área local virtual, si es una red de área metropolitana, cómo la identificas. Gracias. No, de nada. Bien, chicos, entonces nos conectamos a la próxima clase, ¿sí? Sí, profe, hasta luego. Sí, profe. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta Buenas luego. noches. Chao, profe. Igual.